hayan visto. Acá tenemos el pico en la capital de Buenos Aires según fechas. El 3 de marzo, el primer caso, aquel caso inicial. El 30 de marzo llevamos 34, el 24 de abril 79, el 12 de mayo 188 casos. Fijémonos la progresión que tenemos. En Buenos Aires es más o menos misma fecha, 6 de marzo un caso, 30 de marzo 36 casos, 29 de abril, 103 casos y el 13 de mayo 96 casos. Y no sé si tenemos las camas que había traído Romina sí. Para que podamos compartirla, para saber cuántas camas de terapia intensiva tenemos en la capital federal, Este es el Romina. sistema público. A esto hay que sumarle, ahora te digo cuántas, del sistema privado y de la seguridad Claro. social, pero en el sistema público al día de hoy hay 300 camas de terapia intensiva. Esto significa con respirador, con los médicos, como siempre dicen, los médicos no te alcanza una cama de un respirador si no hay quien lo ponga, digamos. Quien lo opere. Exactamente, 300 camas y de esas 26 están ocupadas con pacientes con COVID. Es bajo eso, Carlos, ¿no? Sí, por ahora es bajo, claro. O sea, de 300 camas, solo 26. Sí, Romina. Sí, igual tengamos en cuenta que el número que está empezando es 300 diarios durante 4 días claro, para cerrar. claro. Digo, 800 de internación general, esto es una terapia intermedia, me dicen sin respirador, pero estando internados en un sanatorio, en un hospital, y 3.500 camas que serían los hoteles que tendrían más capacidad para seguir alquilando, que gente que estaría con muchísimo, digamos, con casos muy leves, pero Resfriado, ponele. que necesitan más un aislamiento. Ayúdame con el número. Hay 300 camas en la salud pública porteña. Sí. ¿Cuántas más hay que más o menos agregar de las instituciones privadas? Calculan 800. O sea, en total 1.100 Sí. debe haber en la ciudad. ¿Se toma en cuenta, Florencia, este dato que estamos dando? Digamos, la baja hasta ahora ocupación que hay en las camas de terapia intensiva para monitorear la enfermedad. Sí, por supuesto que es un dato que se tiene en cuenta porque cuando nosotros hablamos del colapso del sistema de salud y de que no nos pase lo que pasó en otros países, hablamos de que los médicos no tengamos que entrar en el dilema moral de decidir a qué paciente le ponemos el respirador y a cuál no, digamos. Y esto pasó en otros países. Entonces, en este sentido, es que miramos, por supuesto, el número de casos, pero también son otros los parámetros que se miran, el tiempo de aplicación de los casos y también tener en cuenta que tenemos una segmentación geográfica de la pandemia. Hay dos pandemias, está toda la Argentina y está el AMBA, que tiene una realidad completamente distinta y por eso también es que están en fases distintas y es probable, no sabemos, según cómo venga la progresión, que haya que, digamos, de algún modo, como hace el GPS, recalcular y ver cómo se sigue. Sí, doctora, no escuché que lo haya dicho usted, pero como lo repitieron muchos funcionarios y lo han dicho algunos especialistas, recurro a usted para aclarar también este punto. Cuando se habla de pico, de que Europa abre porque ya el pico ya pasó, en Argentina, ¿de qué estaríamos hablando de pico? ¿Cuándo sería el pico? ¿Qué cantidad sería el pico de infectados por día? ¿A qué se refieren los especialistas cuando hablan de que ya la montaña quedó atrás, el pico quedó atrás? Bueno, la realidad es que el concepto de pico es el momento en que tenés el máximo número de casos hasta que empieza a bajar. Y nunca sabés cuándo va a ser el pico, en el sentido de que vos podés decir, hoy fue el máximo número de casos, pero no sabés si mañana o pasado no va a ser más. Entonces, vos sabés que pasaste el pico justamente una vez que ya pasó. Pero lo importante es que pico va a haber, porque por definición en algún momento vas a tener el mayor número de casos, pero la idea es que el pico sea lo más tarde posible y lo más bajo posible, ¿sí? No necesariamente un pico tiene que ser una cosa súper pronunciada, sino que puede ser un aumento en el número de casos respecto a lo que venía sucediendo sin llegar justamente, y repito este concepto importante, a colapsar el sistema de salud, ¿sí? Lo importante, y esto también circulaba un poco un dicho ahí en las redes de cuando se empezó a abrir en España o en Italia, las actividades se abren no porque ya no haya peligro, sino porque ahora tenemos una cama en terapia intensiva para vos. Eso es interesante, claro, interesante. No es que no hay peligro, es que el sistema de salud puede absorber un eventual desarrollo de la enfermedad. Ahora, me quedo pensando porque aquí está sentado con nosotros Carlos Camburián, que es un colega tuyo, médico, y él es el más duro, digamos, es del ala más dura de las cuarentenas. Vos, digamos, eras pesimista, no quiero decir pesimista, pero digamos, no aconsejabas
estas pequeñas flexibilizaciones, porque decías, va a pasar. Fundamentalmente porque pasa lo que vemos todos en la calle. Yo, digamos, por supuesto que nadie va a estar de acuerdo, ningún sanitarista va a estar de acuerdo con esto, con lo que yo digo, pero el caso cero se corrió a antes de ayer, porque desde antes de ayer todos vemos gente en la calle, todos vemos que no se cumplen las normativas y esto significa que, como te decía al principio, a partir de ahora, seguramente todos los días vamos a ver un récord de casos y todo lo que se hizo, todo el trabajo que hicieron los especialistas muy bien, probablemente se vea afectado por esta no conducta, digamos, de la ciudadanía, que es lo que sucede. Entonces, esto se corre, la curva se aplana, pero ahora vamos a ver qué pasa. Lo que decía Florencia, lo que vemos ahora de un muerto por hora son contagiados de hace 10 días aproximadamente. Ahora vamos a empezar a ver los contagiados de ahora, que están, porque la calle, digamos, el germen está en la calle, sobre todo en Heramba. Claro. Bueno, acá tenemos un repaso de los datos, ¿no? Empezando por el 3 de marzo con el caso original. Déjenme Sí, doctora, claro. No, lo que quería decir al respecto de lo que decía Carlos es que todo este tiempo, desde el 20 de marzo hasta esta parte que se logró, digamos, aplanar la curva y ganar tiempo, sirvió para fortalecer el sistema de salud, no solo con insumos, sino también con recurso humano, para, digamos, tener más evidencia y más conocimiento sobre la pandemia, y también para, de alguna manera, como sociedad, hacer un aprendizaje de algunas cosas. Así que yo lo que creo es que no es que este número de casos tire por la borda todo el esfuerzo, lo que creo es que de todas maneras cuando hay más movimientos porque se pasa de fase y se agregan actividades, es lógico que haya un aumento del número de casos, pero sigo diciendo que tenemos que seguirlo muy de cerca para que esto no se dispare.